Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a tratar algunos de los aspectos más importantes que hemos tratado en este tema acerca de la conversión de tipos de datos en C. Bien, la conversión de tipos de datos es una herramienta muy útil para transformar un tipo de dato en otro. Esto es así porque el lenguaje C nos permite construir expresiones en las cuales podemos mezclar distintos tipos de datos. Bien, a la hora de realizar conversiones en nuestro programa en C, tenemos dos distintas alternativas. Por un lado tenemos las conversiones de tipo implícito, las cuales son realizadas de forma automática por el compilador. Es importante conocer este tipo de conversiones, cómo funcionan, pues sin nosotros expresarle nada e indicarle ningún tipo de orden, el compilador va a ejecutar estas conversiones de forma automática. A su vez, podemos también obligar a nuestro programa que realice ciertos tipos de conversiones. En este caso, lo que estamos hablando son de conversiones de tipo explícito. Vamos a empezar a analizar en qué consisten las conversiones de tipo implícito. Bien, las conversiones de tipo implícito se usan de forma automática cuando o bien estamos tratando con una expresión aritmética, o bien realizamos una asignación de un valor a una variable, o realizamos una llamada a función, o incluso recogemos el valor que nos devuelve una función. Analicemos un ejemplo de cada caso para que entendamos bien cómo funciona. Bien, a la hora de realizar una expresión aritmética, por ejemplo, como podéis observar, nosotros podemos realizar la suma de dos valores, b y f, y en este caso observar que b es un valor de tipo entero y f de tipo flotante. En este caso es necesario hacer alguna conversión, puesto que los procesadores únicamente saben operar con valores que sean del mismo tipo de datos. Pues bien, veremos cómo el compilador trabaja en esta situación y qué tipo de conversiones realiza para que esta suma entre tipos de datos distintos sea posible. Asimismo, cuando realizamos una asignación, en el ejemplo que podéis observar, sumamos a y b, que son valores de tipo entero, eso producirá un valor de tipo entero, pero queremos asignarlo a una variable c, que es de tipo flotante. Aquí nos encontramos también en otro problema y deberemos trabajar con alguna conversión para acomodar ese valor de tipo entero a almacenarlo en una variable que es de tipo decimal, flotante. Bien, este mismo problema nos surge en las llamadas a funciones. Observar que tenemos una función denominada sumar que recibe dos valores de tipo entero, a y b. Pues bien, tenemos nuestro programa y cuando realizamos la llamada a la función sumar le proporcionamos dos parámetros. Una variable de tipo a, que es entero, pero le proporcionamos una variable f, que es de tipo flotante. Aquí tenemos un pequeño conflicto nuevamente, porque en la declaración de la función nosotros hemos indicado que se esperan recibir dos valores de tipo entero, y en la llamada le proporcionamos un valor entero y uno flotante. Nuevamente será necesario tratar y realizar alguna conversión para acomodar un valor flotante a un tipo entero, como espera recibir la función. Y finalmente, este mismo problema nos surge en los valores devueltos por una función. Por ejemplo, observar en la declaración de la función sumar que indicamos que devolverá un valor de tipo entero, int, pero en la ejecución de la función al final hacemos un return de una variable f, que esa variable f de tipo flotante. Nuevamente será necesario realizar alguna especie de conversión para este valor decimal convertirlo a entero, que es en verdad el valor que se espera que se devuelva la función. Bien, ¿cómo funciona la conversión implícita a la hora de trabajar con operaciones aritméticas? Tenemos tres tipos distintos de situaciones. Si los dos operadores de la operación aritmética son de tipo real, se deberá realizar una promoción o conversión al tipo de datos más pequeños, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si realizamos una suma de un long doble y un valor float, el float habrá que incrementarlo para que se equipare al valor de tipo de más precisión. Tenemos una segunda alternativa que ocurre cuando solo un operando es real y el otro, por ejemplo, es un entero. En este caso lo que se realiza es que el tipo entero se promociona a real y una vez que se ha hecho esa promoción se podrá realizar la operación aritmética. Y en una tercera situación puede suceder que ningún tipo de los operandos sea real, únicamente sean algún valor de tipo entero. En este caso lo que se realiza es en primer lugar una promoción de tipo integral, que consiste en promocionar los valores de tipo sort o char a enteros. Y una vez que hemos realizado una promoción integral, se realiza una promoción al tipo entero más pequeño, común. Si por ejemplo realizamos una suma de un long int con un int, pues el valor int habrá que promocionarlo al long int, porque es el valor más pequeño común a todos. Como podéis observar, para
conocer bien qué tipo de conversión va a realizar de forma implícita nuestro programa, debemos de saber muy bien qué tipo de datos estamos manejando y cuál es el tamaño de estos. Por eso es importante que repasemos el tema anterior, visto en la asignatura, y tengamos muy claro qué tipo de datos estamos manejando y cuáles son las características de estos. Bien, veamos unos sencillos ejemplos para que entendamos bien el concepto de conversión implícita. Si, por ejemplo, en el primer ejemplo realizamos la suma de un valor entero y un carácter, en este caso se hace una promoción integral. El carácter deberá de convertirse a valor entero. Sería el caso número 3. Si en el segundo caso sumamos un valor float a un valor doble, el valor float deberá de promocionarse a valor doble. Estaremos hablando del caso número 1, visto anteriormente. Si sumamos un sort y una variable de tipo float, la variable sort habrá que promocionarla de forma integral y después esta convertir a valor float. Esto sería el caso número 2 visto anteriormente. Y por último, si por ejemplo sumamos un valor de tipo logInt y una variable de tipo int, lo que habrá que hacer es promocionar la variable de tipo int a logInt. Estaremos hablando, en este caso, de la situación número 3. Bien, una conversión implícita también ocurre cuando se realiza una asignación. En este caso, la regla básica es muy simple. Lo que debemos de hacer es acomodar el tipo de datos del valor derecho de la expresión al tipo de datos donde queremos almacenar, del lado izquierdo de la asignación. Aquí solo nos puede surgir un problema, y es que queramos acomodar un tipo de datos muy grande a un tipo de datos que sea muy pequeño. Por ejemplo, yo tengo una asignación y el lado derecho de la asignación me produce un valor de tipo long doble y queremos intentar almacenar ese valor en una variable de tipo sort. Aquí habrá un problema, porque un valor que es de tipo tan grande, que necesita tanta precisión, no se puede acomodar a un valor de tipo sort sin perder información. Estas situaciones deberemos de evitarlas. Y finalmente existe una segunda versión, como he mencionado anteriormente, de conversiones, que son las explícitas. Estas conversiones son las que nosotros solicitamos a nuestro programa que se ejecute, ¿de acuerdo? Su uso es muy simple, consiste en una expresión a la cual anteponemos entre paréntesis el tipo de datos al que queremos realizar la conversión. Veamos un ejemplo de cuándo nos puede ser útil utilizar conversiones explícitas. Imaginemos que tenemos un pequeño programa que realiza la división de dos valores, dividendo y divisor, de tipo entero. De acuerdo con las reglas de conversión implícitas, puesto que el dividendo y el divisor son variables de tipo entero, el compilador entiende que esa división deberá de producir un valor entero. Si por ejemplo estamos dividiendo 1 entre 2, el resultado no será 0,5, sino que 0,5 lo intentará convertir a un valor entero. En este caso eliminará la parte decimal, la truncará y producirá un valor 0. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos evitar este problema y queremos obtener 0,5, que es el valor en verdad que existe al dividir 1 entre 2, podemos realizar una conversión explícita tan simple como anteponer el tipo de datos float al dividendo. En este caso, aplicando los mecanismos de conversión explícita, el compilador observará que debe dividir un valor de tipo float entre uno que es de tipo entero, el divisor. Aplicando las reglas de conversión, el divisor automáticamente se convertirá a un valor de tipo float. Una división de un número float entre otro valor float producirá un valor float. Y no tendremos ningún problema en asignar este valor float a nuestra variable de valor cociente. En este caso obtendríamos 0,5. Por último, me gustaría mencionaros una función que hemos visto en este tema, que es la operación sysoff. Esta operación es una función que nos ofrece la librería de C y nos será muy útil a la hora de averiguar cuál es el tipo de datos de una variable o el tamaño de un tipo de datos en concreto. El resultado que nos devuelve esta función es de tipo unSignet_long. Debemos de tenerlo esto muy presente a la hora, por ejemplo, de almacenar este valor en una variable o de imprimirlo por pantalla utilizando la función printf. Un ejemplo de uso, como podéis observar, es muy simple. Por ejemplo, podemos llamar a sysoff, entre paréntesis indicando un tipo de datos char, nos devolvería el tamaño que tiene ese tipo de datos en bytes, y también podemos llamar a sysoff pasándole el nombre de una variable, en este caso i. En cualquier caso nos devolvería, como acabo de indicar, el tamaño que obtiene el parámetro que se le indica a la función. Esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.